Bienvenidos a este tutorial de la canción Someone Like You. Voy a estar tocando esta canción en la mayor y voy a estar tocando este arpegio. Muy bien, para el primer acorde vamos a tocar un La. Puedes tocar con la plumilla en estos dos dedos y vamos a arpegiar con dedo medio y dedo anular en cuarta, tercera y segunda cuerda. Para el primer acorde vamos a tocar traste 7, traste 6 y traste 5. Este es un acorde de La mayor. Puedes tocar también con pulgar, con medio y con anular. Puedes tocar también con tres dedos, índice, medio, anular. Yo prefiero dar el bajeo con la plumilla y hacer las siguientes notas con dedo medio y dedo anular. Ahorita porque como no traigo uñas, por eso no me sale muy bien el arpegio. El segundo acorde sería un Do sostenido menor. Igual la cuarta cuerda, tercera cuerda y segunda cuerda. Traste 6, traste 6 y traste 5. Y luego tocamos un Fa sostenido menor en esta posición. Traste 4, traste 6 y traste 7. Presionando con el dedo pulgar el mástil para este acorde. Luego vamos a tocar un Re mayor. En el traste 7, 1, 2, 3. Entonces la intro y el verso va a ser esta progresión de acordes. La mayor, Do sostenido menor, Fa sostenido menor, Re mayor. Ok, este acorde, si se fijan, es como un La mayor, como si tocáramos este La mayor. Solamente lo subimos a esta posición de Re mayor con cejilla. Pero porque algunos alumnos batallan con la cejilla, entonces no vamos a tocar cejilla, vamos a tocar así, con estos tres dedos, medio, anular y meñique. Y el arpegio va a ser lo mismo en las cuerdas 4, 3 y 2. 4, 3, 2, 3, 4, 3. Muy bien, para el precoro es un Mi mayor, Fa sostenido menor y un Re. Es el precoro, se repite dos veces. Mi mayor, como si tocáramos Mi con cejilla, pero vamos a omitir la cejilla, solamente tocamos en el traste 9. Luego el Fa sostenido menor que tocamos anteriormente. Y luego el Re mayor. Tocaríamos dos veces el precoro.
también puedes tocar do sostenido y te combina porque también el acorde es parte de la escala de la mayor. Por ejemplo, mi mayor, do sostenido menor y luego re. Pero ya después de escucharla varias veces, definitivamente es un fa sostenido menor. Entonces quedaría mi mayor, fa sostenido, re. Y luego este arreglito yo me lo inventé, pero antes de entrar al coro. Solo cambias el bajo de re. Ok. Y luego ya entra el coro. Es un la mayor, mi mayor, fa sostenido menor y re. Luego lleva otro verso que se repite 2 veces. Lleva el precoro 2 veces y el coro 3 veces. Después lleva un puente, sería mi mayor, do sostenido menor y re mayor. Después se vuelve a repetir el coro como unas 8 veces ya para finalizar la canción. Me equivoqué. Y la canción termina en re, si no me equivoco. Ok, yo voy a estar usando un metrónomo en la aplicación BandLab. Esta aplicación funciona bastante bien. Es un metrónomo a 124 BPM, 4 cuartos. Y voy a estar usando este metrónomo para no salirme del tiempo, para que cuando yo ensaye con mi banda, para que cuando yo grabe un disco o algo, me quede mejor la canción. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si les gustó este tutorial, denle un like. Ensayen esta canción. Esta canción yo la había oído, nunca la había tocado ni nada, ni ensayado. Es una canción muy bonita, ensáyenla. Está muy sencilla. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.